días, amada iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias al Padre por permitirnos llegar a sus casas a través de este medio, agradecidos porque nos permite poder disfrutar de un día más de vida, porque podemos entender que todo lo que se vive en cada uno de nosotros, Dios lo utiliza para llevar a cabo el propósito que determinó en cada uno de nosotros. Sabemos que hemos estado un poquito ausentes por cuestiones ministeriales, estuvimos realizando nuestro CEN en Tunja, fue un tiempo especial, un tiempo de compartir, conocer más ministros de la palabra, iglesia de parte del Señor, saber que no estamos solos como cuerpo, sino que hay un cuerpo también en diferentes lugares donde podemos compartir y entender lo que el Señor quiere hacer con su iglesia aquí en este tiempo. Vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti gloria y honra, a Dios. Padre, gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo Dios. Señor, gracias porque sabemos que a pesar de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades, porque a pesar de nosotros mismos, Señor, la gloria tuya se manifiesta en cada uno de nosotros, Dios. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo cada día nos haga más conscientes, Señor, de la realidad de lo que somos y tenemos en ti, Padre. Bendecimos tu nombre, papá. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Oramos, Señor, por aquellas personas que se conectan, Dios mío, que escuchan este mensaje, Padre, para que sus vidas puedan tener un verdadero sentido, Señor, en ti, Dios. Padre, que para que puedan entender que solamente en ti ellas están completas, Señor, y no tienen falta de ningún bien. Padre, gracias por cada persona que se conecta. Gracias por cada hombre, por cada mujer, Señor, por cada joven, Dios mío, que escucha este mensaje, Dios. Oramos para que tu Espíritu Santo produzca en ellos un mayor entendimiento de la gracia y de la vida tuya, Dios. Padre, oramos por aquellas personas que no te conocen, Dios, para que el favor y la gracia tuya les alcance, les asista, Padre, para que puedan entender, Señor, que solamente en ti pueden encontrar una verdadera esperanza, una verdadera justicia, una verdadera paz, Dios. Señor, te doy a ti gloria y honra, Dios. Reconozco, Señor, que tú eres el todo y el todo y todo para mi vida, Dios. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, Padre. Oramos para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias te damos a ti, bendito Dios. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres perfecto, Dios. A ti, Señor, acudimos en todo tiempo, Señor, en gratitud, Padre. Gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Te honramos y te bendecimos, Padre. Amén y amén. Bueno, como les decía, bueno, vamos a continuar con un tema que pues dimos inicio, creo que fue hace como 15, 20 días, no recuerdo muy bien, con respecto a la pérdida que se convierte en ganancia. Esta es nuestra segunda parte, que vamos a estar hablando de ello. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de hablar de esto? Nosotros necesitamos ser conscientes que muchas veces las situaciones difíciles de la vida, ¿sí? Que nosotros como hijos de Dios muchas veces pasamos, o aún las personas que no conocen del Señor también pasan por situaciones difíciles, y el problema no es pasar por situaciones difíciles, el problema es que lastimosamente no sabemos cómo afrontar estas situaciones, cómo podemos vivir en medio de estos momentos, y la misma palabra nos enseña a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, cómo podemos asumir de una manera correcta aquellas situaciones que nosotros podemos considerar como una pérdida en nuestra vida, ¿sí? La escritura es clara cuando nos deja ver que conocer a Dios no nos hace inmune a pasar por situaciones difíciles. A veces, lastimosamente, por un evangelio mal predicado o mal entendido, creemos que cuando conocemos a Dios, los problemas se van a acabar en nuestra vida, que no van a haber más dificultades, no vamos a pasar por situaciones difíciles o situaciones adversas. Pero la escritura es clara cuando nos deja ver que en este mundo nosotros hemos de tener aflicción, pero que a pesar de ello necesitamos aprender a confiar y a creer en aquel que dijo que no nos iba a dejar o que no nos iba a desamparar. Entonces, creo que es importante entender esto. Ser hijo de Dios, conocer a Dios,
no nos hace inmune a pasar por situaciones difíciles. Y creo que esto necesitamos entenderlo cada día. ¿Por qué? Porque recordemos que el Evangelio no se centra en suplir las necesidades del hombre, sino que el hombre puede alinearse a lo que Dios quiere con su vida. Entonces, pensando en este tipo de cosas, necesitamos entender que aunque vivamos o pasemos por situaciones difíciles en la vida, necesitamos asumirlas de la manera correcta. Y entonces, partiendo de algo, y es que la Biblia no nos oculta, no nos niega, no tapa las circunstancias que vivieron los hombres de Dios, pero que a pesar de ella, y siempre lo he dicho, a pesar de ello, el Señor siempre nos ha mostrado por medio de la escritura cómo estos hombres fueron diferentes después de que pasaron los momentos difíciles en su vida. La Biblia nos enseña cómo Adán, aunque pecó, aunque pecó, Dios no lo desechó, sino que prácticamente permitió que este hombre fuera el hombre o el padre de la creación de la raza humana. Entonces, uno podría decir, bueno, Adán peca y desobedece a Dios. Simplemente Dios puede haber dicho, lo desecho y voy a crear un nuevo hombre. Pero esto no sucedió con Adán, sino que se le dio una oportunidad para que a través de él se creara una nueva familia, se estableciera una nación. Entonces, lo mismo vemos con José, un hombre de Dios que Dios cogió, que creo que cuando uno mira las escrituras, fue un hombre que fue vendido por sus hermanos, estuvo en una cárcel, pero que aún la escritura es clara lo que dice con respecto a José y dice continuamente, y Dios estaba con él. Entonces, démonos cuenta, el estar en una cárcel, el haber sido desechado por sus hermanos, Dios estaba con él. Lo mismo la escritura nos muestra cómo Abraham, un hombre que a pesar de ser llamado por Dios y que muchas veces mintió delante del Señor por un beneficio personal, no fue descalificado para ser llamado el padre de la fe. Y mucho menos ni hablar de Moisés o hablar de David o hablar de los discípulos de Jesús o del mismo apóstol Pablo. O sea, la misma es clara, la misma Biblia es clara cuando nos deja ver que aún a pesar de las circunstancias difíciles de estos hombres, que aún a pesar de sus deficiencias como seres humanos en su parte humana, Dios no desechó o no los descalificó para llevar a cabo su propósito en ellos. De igual manera necesitamos ser conscientes nosotros que a pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo, que a pesar de nuestras eh, de errores o fallas que hayamos tenido delante de Dios o de nuestros pecados que hayamos cometido delante de él, no significa que el Señor nos ha descalificado o que ya no somos o no podemos llegar a ser lo que Él se propuso con nosotros. Precisamente entender que en Dios siempre hay una respuesta y una salida para cualquier situación de la vida. Esto necesitamos entenderlo, esto necesitamos tenerlo claro. No importa lo que estemos viviendo o lo que esté aconteciendo en este momento en nuestra vida. Necesitamos mantener siempre conectada nuestra vida a una fuente correcta. Lastimosamente, cuando una persona pasa por momentos difíciles, se desconecta de lo que es Dios en su vida. Comienza a buscar nuevos atajos, nuevos fuentes digamos, de sustento para su vida, pero necesitamos mantener nuestra vida conectada, a una verdadera fuente, y esa fuente es Dios mismo. Es el quien le da el verdadero sentido a nuestra vida. Entonces, partiendo de esto, quiero que miremos por un momento lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a leer varios textos, varios versículos de Romanos capítulo 8 y allí nos vamos a centrar precisamente y vamos a ver algunas cosas que cuando las alineamos, cuando nuestra vida se alinea a lo que Dios quiere con nosotros, podemos entender lo que dicen las escrituras, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Entonces quiero que miremos Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mire lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, si hay alguien que padeció por causa
de la fe o del evangelio fue el apóstol Pablo. La Biblia nos deja ver lo que este hombre vivió y la persecución que tuvo que padecer por causa de la fe que tenía en Cristo Jesús. Y yo creo que, vuelvo y repito, cuando nosotros estamos en esta tierra, muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles. Unas porque nosotros propiciamos, tomamos malas decisiones, o dos porque simplemente son fuentes externas las que propician estas circunstancias difíciles en nosotros. Pero el apóstol Pablo dice algo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo primero que necesitamos entender es lo siguiente: las circunstancias presentes no definen lo que Dios determinó con nosotros. Repito, las circunstancias presentes no definen lo que Dios determinó con nosotros. No importa cuál es esta circunstancia presente que usted esté viviendo o que esté pasando. Y dentro de una circunstancia presente puede ser una ruptura sentimental, puede ser un despido injustificado, puede ser una enfermedad imprevista, puede ser una mala decisión financiera que usted haya tomado. Esto es presente, pero también esto es circunstancial. Puede ser que alguien que usted amaba o alguien en que usted ha confiado le ha traicionado, pero esto es presente y es circunstancial. Puede que también haya perdido un ser querido, pero vuelvo y repito, esto es presente y es circunstancial. Hemos posiblemente tomado una decisión equivocada en la vida. Hemos tenido pérdidas materiales, pero esto es presente y al mismo tiempo es circunstancial. Todo esto de de una u otra forma va a afligir nuestra alma y no lo podemos negar. Aflige nuestra alma, nos hace sentir que no podemos seguir intentándolo más o aún que todo llegó a su fin. Pero usted que me está viendo y que posiblemente está viviendo un momento difícil en su vida, necesita entender precisamente que las circunstancias presentes no definen lo que Dios ya determinó con usted y conmigo. Esto no lo define. El apóstol Pablo lo dice: pues tengo por cierto, estoy convencido plenamente de que aquel que comenzó su buena obra en mi vida la va a perfeccionar. Estas circunstancias presentes no definen lo que Dios ya quiere, ya determinó conmigo y con usted. Entonces, no todo carece de propósito en las manos de Dios. Todos pasamos por circunstancias difíciles, sí, pero no significa que esto prácticamente es el fin o es el fin de lo que Dios se propuso con nosotros. Por eso necesitamos aprender a entender que hay pérdidas que se van a convertir en ganancia cuando estas pérdidas se alinean a la voluntad de Dios. Cuando estas pérdidas nosotros las alineamos y nos sometemos a lo que Dios quiere con nosotros. Lastimosamente, el ser humano está acostumbrado a vivir y a caminar en su propia voluntad, a hacer lo que él considera correcto. Pero estos momentos difíciles, el Señor los permite en nosotros para que comencemos a mirarlo a Él. La Biblia es clara cuando nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, quiero que miremos el versículo 28 de Romanos capítulo 8. El versículo 28, Romanos 8, 28. Mire lo que dice. Primeramente, en el versículo 18, el apóstol Pablo dice algo: pues tengo por cierto. O sea, estoy convencido, estoy seguro de lo que yo creo y de lo que Dios dice. Pero aquí está diciendo el apóstol o afirmando algo también que es importante que usted y yo tengamos claro de parte del Señor. Mire lo que dice el versículo 28. Y sabemos, dense cuenta, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Démonos cuenta, el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, la seguridad y confianza que tenemos en Dios no se sustenta por lo que recibimos de Él, sino por lo que conocemos de Él. Lastimosamente, no podemos decir que Dios es bueno cuando recibimos solamente algo de Él, sino porque sabemos en realidad que Él es bueno. Una mala percepción de Dios nos llevará a vivir de manera contraria a su propósito en nosotros. Yo necesito estar plenamente convencido, saber, como dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que determina el vivir suyo en Dios es lo que usted conoce de Él, no lo que ha recibido de Él, sino que lo que usted conoce realmente de parte de Dios. La Biblia me dice que Dios es amor. Usted puede ver en su vida definitivamente el amor de Dios manifestado en usted, o cuando pasa por unas circunstancias difíciles, cuestiona el amor de Dios en su vida. El amor de Dios no está condicionado a las circunstancias presentes o temporales de la vida del hombre. El amor de Dios es real, porque la Biblia dice que Dios es amor. Yo estoy plenamente convencido que Dios es amor. Él es amor. La Biblia dice que Él es justo. La Biblia dice que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es el Dios de toda gracia. ¿Cuál es el conocimiento que yo tengo respecto a Dios? Cuando una situación difícil aflige mi vida o aflige mi alma o aflige mi cuerpo, ¿cuál es el concepto que yo tengo claro de parte de Dios? Mire, la bondad de Dios no está condicionada a lo presente que usted y yo estemos viviendo en este momento. Las circunstancias presentes no modifican, no cambian el carácter de Dios. Ninguna circunstancia presente. ¿Y por qué digo esto? Porque necesitamos estar plenamente convencidos, como dijo el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a quienes, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios se propuso algo con usted y conmigo. Cuando Dios llamó a Adán, cuando Dios llamó a José, cuando llamó a Abraham, a David, a Salomón, a cada hombre que Dios llamó, Dios se propuso algo con ellos y llevó a cabo lo que se propuso en sus vidas. Usted no es la excepción y yo tampoco. Dios que nos llamó, Él se propuso algo con nosotros y va a llevarlo a cabo. Las circunstancias presentes no definen el propósito que Dios se propuso con nosotros y en nosotros por medio de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la evidencia de este propósito de Dios en nosotros? ¿Qué evidencia que realmente lo que Dios dijo lo va a hacer? Y quiero que miremos el versículo 29 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante. Vamos a mirar estos textos bíblicos. Mire lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Démonos cuenta de 5 palabras que la Escritura habla con respecto al propósito de Dios en la vida del hombre. Lo primero que dice, a los que conoció. Mire, antes
de que usted y yo hubiéramos nacido, Dios a nosotros ya nos conocía. Antes de que usted y yo existiéramos, ya éramos conocidos por Él. Pero dice, a los que conoció, los predestinó, los escogió con un previo conocimiento. Usted y yo fuimos escogidos por Dios, no cuando cometimos un error, no cuando fallamos, sino que antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos por Él. Y como fuimos escogidos, la Biblia dice que Él nos llamó. Fuimos llamados por Dios. Y en este llamado, Él nos justifica, nos declara justos, nos declara santos, nos declara perfectos delante de Él por medio de su Hijo Jesucristo. No por nuestras obras. La justicia que Dios impartió en nosotros no se debe o no se basa o no se sustenta por nuestras acciones, sino por la obra de Cristo. Una obra completa, una obra perfecta. Por eso necesitamos entender como hijos de Dios que lo que Dios otorga en nosotros es por medio de su Hijo y es por gracia. Pero mire lo que dice, que a los que justifica también glorificó. Y démonos cuenta que estas palabras se encuentran en un pasado, en algo que ya Dios hizo, no algo que Dios va a hacer, ¿sí? Sino en algo que Dios ya hizo. Porque dice lo siguiente, mire lo que dice, porque a los que antes conoció, habla de un pasado. En la eternidad, Dios a usted y a mí ya nos conocía. Entonces, a los que antes conoció, dice, también predestinó, no predestinará, no va a predestinar ni está predestinando. Dios predestinó. Pero mire lo que dice después, a los que predestinó, a estos también llamó. Dios ya nos llamó, ya nos justificó y ya nos glorificó en su Hijo. La Biblia es clara cuando dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. La realidad de nuestra vida no se basa en lo temporal o el presente que estemos viviendo ahora. Necesitamos, iglesia, necesitamos ver nuestra vida siempre desde una perspectiva en la que estamos nosotros como hijos de Dios, sentados en los lugares celestiales. Si las circunstancias difíciles nos llevan a enfocar nuestra mirada y confianza en Dios, realmente esta circunstancia difícil se ha convertido en ganancia para nosotros. Esto es lo que necesitamos entender. Cuando una pérdida se convierte en ganancia, cuando una circunstancia difícil me lleva a mantener mi mirada y mi confianza en Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. No sé por qué está pasando esta situación en mi vida. O posiblemente podemos saber el por qué está pasando, pero no sabemos cómo enfrentarla, cómo vivirla, cómo asumirla. Pero es allí donde aprendemos a decirle, Señor, estoy plenamente convencido que aquel que comenzó su buena obra en mí, la perfecciona y la termina. Señor, estoy plenamente convencido que yo he sido conocido, que he sido predestinado por ti, que he sido llamado por ti, y como he sido llamado, también he sido justificado y he sido glorificado juntamente contigo. Esta es la realidad de un hijo de Dios. Y el versículo 31, mire lo que dice, que es algo que necesitamos entenderlo. Versículo 31 de Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí quiero dejarle dos palabras para que usted tenga claro de esto. Y estas dos palabras es nada ni nadie. Repito, nada ni nadie. La pregunta es,
¿quién contra nosotros? Nada ni nadie. Nada ni nadie. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuáles son las dos palabras? Nada ni nadie. El sistema religioso acusa a los hombres, pero nada ni nadie nos puede acusar para con Dios. Las personas pueden señalarnos, pero nada ni nadie nos puede condenar delante de Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Nada ni nadie. ¿Y quién? Mire lo que dice el versículo 31. El versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En él yo he sido justificado. Nada ni nadie me puede acusar delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito aprender a tener una vida rendida a Dios. Las circunstancias difíciles tienen que llevarme a mí a mirarlo a Él, a confiar en Él, a estar plenamente convencido de lo que Dios es en mi vida. Si he tropezado, si he caído, si he fallado, necesito alinear mi vida a la voluntad de Él. Porque nada ni nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Pero eso para las personas que están alineadas a su voluntad. Es correcto. Porque aunque muchas veces cuando hacemos lo que queremos, entonces tomamos esos pensando que no estamos en su gobierno, entonces todos nos tienen que salir bien. No, el bienestar de Dios siempre va a estar alineado, ¿sí? A la rendición, a la obediencia que nosotros tengamos a Él. No es que Dios está condicionado a guardar y a bendecir al hombre, aunque éste ande en desobediencia a Él. Siempre la Biblia es clara, ¿sí? La Biblia es clara que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero también la Biblia es clara que Dios no está en la condición de guardar o en proteger a alguien que anda en contra de su voluntad. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero que resiste a los que son soberbios. O sea, la justicia de Dios se imparte, se hace notoria por medio de Cristo a quienes decidimos alinearnos a lo que Dios determinó con nosotros, no los que andamos fuera del propósito de Dios, no los que queremos hacer nuestra propia voluntad. Por eso no hay nada ni nadie que nos condene o que nos haga creer que prácticamente no fuimos escogidos delante de Dios si nosotros estamos caminando en la voluntad de Él. Por eso es clara, dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No habla de quién acusará a todo el mundo, no, sino a los escogidos. Y los escogidos siempre vamos a caminar en pro de obedecer lo que Dios determinó con nosotros. Un escogido de Dios sabe que tiene que vivir una vida alineada a la obediencia del Padre. Un escogido de Dios sabe que necesita continuamente tomar decisiones correctas, no de acuerdo a su propia voluntad, sino de acuerdo a lo que Dios ya determinó con él. Y luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice luego, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. La respuesta es nada ni nadie. Antes, dice el apóstol Pablo, antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, la pérdida se convierte en ganancia cuando nuestro hablar es conforme a lo que Dios ha dicho de nosotros. El apóstol Pablo comienza diciendo que nada lo puede separar. Comienza a hablar una realidad de lo que Él es en Cristo. Cuando usted y yo pasamos por situaciones difíciles y nuestro hablar es de acuerdo a lo que Dios determinó con nosotros, esa pérdida que estamos viviendo se ha convertido en ganancia. Su manera de hablar es diferente. Su manera de ver y de percibir la vida de Dios en usted es diferente. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro. Wow, tremendo. Por lo cual estoy seguro. ¿Y de qué está seguro el apóstol Pablo? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si algo que estaba plenamente convencido el apóstol Pablo era de esto, que el amor de Dios lo había abrazado, lo había alcanzado, que ninguna circunstancia presente y temporal de la vida lo hacía dudar del amor de Dios. ¿Qué le hace dudar a usted que Dios le ama? ¿Porque pierde un empleo? ¿Porque las cosas no están funcionando bien en su relación de pareja? ¿Porque sus finanzas no están marchando como usted espera? ¿Considera que Dios ya no le ama? Porque posiblemente usted se desvió del camino de Dios, de lo que Dios determinó con su vida y se enredó en las cosas de este mundo. ¿Considera que Dios ya no le ama? Al contrario, necesita permitir que el amor de Dios le mantenga y le asista en este momento. La Biblia es clara cuando dice que el amor de Dios fue derramado o ha sido derramado en nuestros corazones. No será derramado, ya fue derramado en nuestros corazones. Necesitamos estar plenamente convencidos del amor de Dios. El apóstol Pablo lo decía claramente. Estoy completamente seguro, estoy convencido de que nada es nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en base a lo que hemos hablado, a las circunstancias difíciles, a cómo debemos de vivirlas, cuál debe ser nuestra manera de pensar en el momento que atravesamos circunstancias difíciles, necesitamos estar plenamente convencidos, como dice la Escritura, tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son lo que determinan o lo que definen lo que Dios se propuso con nosotros. Necesitamos estar plenamente convencidos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que la seguridad y nuestra confianza en Dios no se sustenta por lo que recibimos de Él, sino por lo que conocemos realmente de Dios. Un padre que es un hijo, perdón, que sabe que su papá es bueno, aunque el padre lo lleve a ponerse una inyección, una vacuna, no necesariamente dudaría del amor de su padre. Nosotros no podemos permitir en nuestra mente o en nuestro corazón creer que Dios no es bueno por una circunstancia temporal que estemos pasando. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es amor. Son parte de su carácter,
de su esencia, de su naturaleza. Y quiero decirles 6 cosas para culminar esta enseñanza. Lo primero, todo lo que acontece en esta vida no siempre procede o tiene su origen en Dios. Repito, todo lo que acontece en esta vida no siempre procede o tiene su origen en Dios. El mal que usted y yo vivimos muchas veces por causas externas no es algo que Dios propicia con nosotros. Hay gente que cree que Dios envía el mal, que Dios envía la enfermedad, que Dios envía la escasez, que Dios envía las tribulaciones. ¿Para qué? Para llamar la atención del hombre y que el hombre se vuelva a Dios. Esto no es verdad. Una cosa es que Dios permita, a otra cosa es que Dios envíe. La Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. La Biblia dice que Dios es fuente de gracia, es fuente de amor. No podemos creer que Dios esté enviando circunstancias difíciles para que el hombre ponga su mirada en él. Creo que es Santiago, mi amor, si lo tienes por ahí lo puedes buscar, donde dice, porque toda buena dádiva y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Creo que es Santiago capítulo 1. Regálame ese texto, por favor. Santiago 1:17. ¿Qué es lo que dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Démonos cuenta de eso. Toda buena dádiva, todo favor desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si usted cree que la fuente del mal que usted esté viviendo procede de Dios, usted no conoce realmente quién es Dios. Dios no, de él no se origina el mal y de él no procede el mal para la vida del hombre. Hay circunstancias que vamos a vivir en esta vida que van a afligir nuestro cuerpo porque estamos en un cuerpo corruptible. Porque posiblemente hemos tomado también malas decisiones. Pero necesitamos entender eso, que ninguna circunstancia difícil, ¿sí? Nada que esté aconteciendo en nuestra vida es originado por Dios para llamar la atención de Él en nosotros. Lo segundo, las aflicciones de la vida nos deben llevar a tener mayor dependencia de Él. Tenemos aflicciones, pues mayor dependencia necesitamos tener de Él. Mayor dependencia. Lastimosamente, cuando una persona padece una aflicción, lo que hace es alejarse de Dios. Cuando comete un error, lo que hace es alejarse de Dios. Pero al contrario, las aflicciones de la vida nos deben llevar a tener más dependencia de Él. Que lo que de Cristo hay en nosotros comience a ser manifestado. Lo tercero, con respecto a lo que hemos estado hablando, en las debilidades nuestras se debe hacer notoria la manifestación de su gracia en nosotros. En las debilidades nuestras se debe hacer notoria la manifestación de su gracia en nosotros.
Recuerde lo que el apóstol Pablo pedía por causa de una enfermedad, por causa de un padecimiento que tenía, un aguijón en la carne, como dice la escritura. Exactamente. Él pedía a Dios que le quitara este aguijón. Pero Dios, ¿qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En las debilidades nuestras se hace notoria la manifestación de su gracia en nosotros. Pasamos por situaciones difíciles, ok, pero la gracia de Dios se hace notoria precisamente en medio de estas dificultades. ¿Cuándo? Cuando nosotros aprendemos a depender de Él, cuando aprendemos a confiar en Él. Dios no es lo que usted dice que es cuando las cosas van bien. Dios es lo que Él ha dicho que es. Su esencia, su naturaleza, su carácter no cambian, como lo leíamos en Santiago 1:17. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Cuarto, aunque no sepamos todo de la vida, nuestra confianza en Dios debe descansar en Él. Repito, aunque no sepamos todo de la vida, nuestra confianza en Dios debe descansar en Él. Mira, yo no sé qué acontecerá con usted y conmigo el día de mañana, pero yo necesito aprender a mantener mi confianza y a descansar en Él. Lastimosamente, la incertidumbre de la vida en las personas los lleva a confiar en ellos mismos, a confiar en los hombres, a tomar malas decisiones por causa de una presión momentánea. Pero aunque yo no sepa todo en la vida, mi confianza debe permanecer en Él y mi descanso debe permanecer en Él. Él es nuestro reposo. La Biblia dice que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Esta posición de estar sentados significa que está en una posición de reposo. ¿No entendemos todo en la vida? No. Yo no sé qué va a acontecer conmigo el día de mañana. Usted posiblemente ni tampoco lo sabe. Pero una cosa necesita entender. Aprenda a depender, a confiar y a descansar en Él. No confíe más en usted mismo. No confíe ni se apoye en sus estrategias humanas. El Señor ha dado sabiduría a sus hijos. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la sabiduría que ha sido impartida en Cristo, para que nosotros, teniendo la mente de Cristo, podamos decidir sabiamente, no apoyándonos en nuestra propia prudencia, sino que nuestra confianza, nuestra seguridad está plenamente en Él. Quinto, las debilidades o pérdidas de la vida siempre nos van a llevar a tomar decisiones. Las debilidades o pérdidas de la vida siempre nos llevarán a tomar decisiones. Y entre esto hago un paréntesis, correctas o incorrectas. Es más, va a sonar raro lo que les voy a decir, pero el no hacer nada en un momento difícil ya es tomar una decisión. Tomé la decisión de no hacer nada, pero necesitamos tomar decisiones correctas.
no de acuerdo a lo que sentimos, no de acuerdo a nuestras emociones, sino alineados a lo que Dios quiere con nosotros, a lo que Dios se ha propuesto con nosotros. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo no veía lo temporal, lo momentáneo en su vida. Él veía más allá, porque él no se veía en sí mismo, él se veía en Cristo. Y Cristo no estaba preso. Cristo no estaba preso. Quien estaba preso era Pablo. Pero el Cristo que lo habitaba es un Cristo que está libre. Un Cristo que se manifiesta. Un Cristo que está en la gloria del Padre, que manifiesta y expresa esa gloria. Entonces, las decisiones que nosotros tomemos deben ser las decisiones correctas. ¿Con quién usted decide alinearse para avanzar en la vida? ¿Con quién usted necesite crear, como decimos por ahí, sociedades? ¿Con quién usted hace alianza? ¿A quién escucha usted cuando decide tomar una decisión? La Biblia es clara cuando dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Que el amor hacia Dios en nosotros no desfallezca por causa de una circunstancia temporal. El amor hacia Dios debe permanecer. No debe ser condicionado a lo que recibimos o en la posición en la que nos encontramos en el momento presente. Los hijos de Dios ya no nos movemos por señales o emociones, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Y sexto, para terminar aquí, la temporalidad de la vida no anula el propósito de Dios en nosotros. Repito, la temporalidad de la vida no anula el propósito de Dios en nosotros. Este tiempo presente no va a ser que se modifique lo que Dios ya se ha propuesto con nosotros. En la medida que volvemos a alinearnos a Él, lo que Dios se propuso se llevará a cabo. Vuelvo y repito, las pérdidas se pueden convertir en ganancia cuando nuestra confianza vuelva a estar nuevamente en Dios. Las pérdidas se convierten en ganancia cuando nuestra dependencia vuelve a estar nuevamente en Dios. Las pérdidas se convierten en ganancia cuando nuestra mirada vuelve a estar nuevamente en Dios. Démonos cuenta, y como lo dije la vez pasada, cuando iniciamos esta enseñanza, cuando el ladrón estuvo en la cruz y pudo ver a Jesús y reconoció lo que él era y quién él era, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La situación temporal que llevó a este ladrón a la cruz hizo que él pudiera poner su mirada, pudiera tener la confianza y una plena dependencia en lo que Cristo es. Si lo que estamos viviendo nos acerca más a Dios, no desde una manera ritualista, sino desde una manera real, de una manera viva, de una manera consciente,
que donde yo esté plenamente convencido, esté persuadido de lo que Dios dice. Es allí donde verdaderamente cualquier pérdida que yo tenga se va a convertir en ganancia. ¿Cómo asumimos nosotros entonces los tiempos difíciles? Precisamente entendiendo quién es Dios, lo que es Dios y lo que Él ya ha dicho de nosotros. Entonces, de esto seguiremos hablando. Quiero compartirles algo con respecto precisamente acerca de cómo puede ser la percepción de un hombre que teniendo dificultades en la vida, de estar afrontando situaciones difíciles, puede sacar del depósito que hay en él de parte del Señor para expresar un hablar completamente diferente. De esto vamos a estar hablando, Dios mediante, dentro de 8 días, si así Dios lo permite, estaremos conectados nuevamente. Entonces, quienes me están escuchando, gracias por abrir este tiempo, por prestarme sus oídos. Gracias por tomarse ese tiempo para escuchar un poco más de lo que Dios es en nosotros. Que ninguna circunstancia le haga dudar del amor, de la bondad, del favor y de la gracia de Dios en su vida, sino que al contrario, las circunstancias lo lleven a confiar en Él, a depender de Él y a mirarlo a Él. Entonces, es lo que les quería compartir el día de hoy. Les damos gracias a Dios por sus vidas. Gracias a aquellas personas que comparten esta enseñanza a otras personas para que puedan conocer más del favor y de la gracia de Dios. Gracias a aquellas personas que de una u otra forma también expresan generosidad hacia nosotros por lo que hacemos para el Señor. Gracias de verdad. Sabemos que el Señor multiplica lo que ustedes siembran en nosotros. Nuestra razón y nuestro propósito de servir al Señor es que muchas personas puedan conocer la vida de Dios, puedan disfrutar lo que Dios se ha propuesto en ellas. Entonces, damos gracias a Dios por su vida, por la generosidad que siembran y tienen para con nosotros. Les amamos, damos gracias a Dios por ustedes y vamos a orar en gratitud. Padre, Señor, sabemos que tú eres bueno, que tú eres Dios de amor y Dios de toda gracia, Dios. Padre, gracias por amarnos y por bendecirnos en Cristo. Gracias, Señor, porque sabemos que todo aquello que tú has determinado con nosotros obra para bien, Dios. Señor, te bendecimos a ti, Señor, y oramos por aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles. Padre, oro para que ellas a partir de este momento puedan aprender a confiar en ti, a depender de ti y a mirarte a ti, Señor. Padre, gracias porque sabemos que a los que te amamos a ti, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Y estamos plenamente convencidos. Sabemos, Señor, que nadie nos puede acusar delante de ti, Señor. Señor, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por la gracia tuya y por el amor tuyo manifestado en tu Hijo Jesucristo. Nuestra confianza está en ti, Padre. Te bendecimos a ti, papá. Te honramos, Señor. Creemos, Señor, que solamente en ti nuestra vida está completa. Bendito Dios, gracias por cada persona que nos escucha, que nos ve. Señor, gracias por sus vidas. Oramos, Señor, porque haya un mayor entendimiento de la gracia, del amor, del favor y de la bondad tuya en ellos, Dios. Que ellos puedan entender, Señor, de que a pesar de sus limitaciones, el poder y la gracia tuya se manifiestan en ellos, Señor. Porque estamos plenamente convencidos, Señor, persuadidos de que aquel que comenzó en nosotros su buena obra, la perfecciona y la termina. Dilo allí donde tú estás. Señor, estoy plenamente convencido que aquel que comenzó en mi vida
su buena obra la perfecciona y la termina. Señor, no sé lo que acontezca conmigo mañana, pero estoy plenamente convencido que mi vida está guardada en ti. Gracias, Padre, por guardarme. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por expresar tu amor cada día por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, en Él estamos seguros, en Él estamos completos y en Él no tenemos falta de ningún bien. A ti, Padre, sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias te damos a ti. Amén y amén. Entonces, gracias por conectarse. Un gusto saludarles. Esperamos que compartan con nosotros esta enseñanza. Recordemos, estamos para servirles en lo que necesiten. Con mucho gusto nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros. Aquellas personas que tengan el contacto se pueden comunicar con nosotros. Se necesitan algo de parte del Señor que podamos servirles y ministrarles. Con mucho gusto estamos para hacerlo. Como dice la palabra, somos lo que somos por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Un abrazo para todos. Les amamos y les bendecimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendiciones. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Siempre
sostiene.